Bien, iniciamos ya, algo cortito, bien. Vamos a hablar hoy día de la actualidad, o sea, de los años 90 hasta ahora, ya más o menos hasta ahora los datos más importantes o lo que se quiere rescatar, quizás no tanto muchos datos o hechos importantes que han sucedido, por ejemplo, hasta el año 2010 o 2020, pero tratamos de alguna manera, centralizarnos en algún punto, ya eso es lo que voy a hacer. Bien, acá entonces hemos puesto la imagen de lo que recorre más o menos la historia o lo que ha recorrido la historia durante ese tiempo, ¿ya? Prehistoria, edad antigua, edad media, moderna, edad contemporánea, ¿está bien? Bien, a ver, vamos a seguir. Entonces lo que se quiere proponer en este aspecto del trabajo ya es comprender las causas y factores, por ejemplo, que permitieron el derrumbe del socialismo, ¿ya? Del soviético, identificar las consecuencias que generó la desintegración, por ejemplo, de esa Unión Soviética, ¿ya? Básicamente eso, o sea, más o menos lo que se dio entre los años 90 y a inicios del siglo XXI, ¿ya? Ven, acá tenemos una apertura, escuchen por favor, ¿ya? Cuando la Unión Soviética invade Afganistán, a ver, déjenme ver, Afganistán en 1939, Estados Unidos jamás creyó el cuento que lo hacían para apoyar al régimen comunista instalado en ese país, ¿ya? Sino que lo hacían para obtener una mayor presencia en los países petrolíferos de Asia Central y lograr una salida al mar por esa zona. Dentro de la situación de Guerra Fría que se vivía, era imposible un enfrentamiento directo, por ello el gobierno del presidente Jimmy Carter, con su asesor de seguridad de Zbigniew Brzezinski, ya optaron por emplear la misma estrategia que ya habían empleado antes los soviéticos contra los norteamericanos en Latinoamérica y el sudeste asiático. Durante años, la CIA financió. La CIA es, digamos, un centro de investigación de Estados Unidos. Ofreció información y entrenamiento a los insurgentes afganos, a la multitud de individuos llegados de diversos países árabes abstraídos por la Guerra Santa contra el infiel rojo. La victoria de los mujahidines sobre una de las superpotencias dio argumentos a un sector del mundo islámico que consideraba que con suficiente sacrificio el mundo islámico podría vencer al mundo infiel, ¿ya? Para ellos el mundo infiel es todos aquellos que no creen en Alá, ¿está bien? Después del conflicto, muchos de los combatientes bien entrenados y con gran experiencia en el campo de batalla participaron en muchos de los conflictos que se producirían tras el fin de la Guerra Fría. Bosnia, Argel, Sudán, o sea, toda la parte del norte del África, que son árabes en realidad. Otros, entre los que destaca Osama Bin Laden, organizaron siguiendo las enseñanzas de la CIA en los campos afganos, células militarizadas capaces de perpetrar atentados en cualquier lugar del mundo, con el objetivo de luchar contra la única superpotencia superviviente de la Guerra Fría. ¿Ya? A ver, básicamente para que ustedes continúen y puedan opinar, en este caso la CIA de Estados Unidos entrenó a los digamos, afganos, ya afganos árabes que pudieran defenderse ante el deseo, digamos, comunista que había en su tierra, ¿ya? Pero sin darse cuenta, ellos habían entrenado a una persona llamada Osama Bin Laden, que más adelante va a formar o va a, de alguna manera, a originar, ¿ya? Muertes, ¿ya? En Estados Unidos, ocasionadas por su grupo, ¿está bien? O sea, sin darse cuenta, ellos entrenaron a su propio enemigo, se puede decir así. Entonces, ¿qué piensas del tema? Para avanzar rapidito, ¿ya? ¿Qué piensas del tema? Del tema Osama Bin Laden y la CIA, y Al Qaeda. Él forma la Al Qaeda. Vamos a ver acá. Ah, es 11 de septiembre, Nick. 11 del 09 del 2001. Sí, claro, él más o menos se le acusó a él que él había realizado este tema de las Torres Gemelas, la destrucción de ellas. Pero dime, ¿qué piensas de ello? ¿Fue bueno que entrenara a los afganos? ¿Fue malo? ¿Qué creen? Para una vez avanzar, Miguel, te escucho. Buen día, Miguel. Eh, en parte yo creo que estuvo bueno que entrenaran los ganos porque puede que Estados Unidos también haya provocado, bueno, yo he escuchado que dicen que los estadounidenses, el Tocaron, ¿no? gobierno el,
el propio accidente de las Torres Gemelas y el ¿Ya? Pentágono, Claro, claro, ellos y tal vez él los entrenó para su defensa en caso que Estados Unidos, ya con la excusa que habían derribado las torres, así, claro. tuvieron la excusa para invadir Afganistán, así todo. Claro, muy bien, Miguel, gracias, tiene razón, Ujú. Miguel. El hecho de las Torres Gemelas, en realidad no sabe quién fue, se sobreacusó, en realidad, este señor. Ese señor también opinó, bueno, yo he sido, dice, ¿no? De alguna manera, ¿no? Pero de rabia, no es que él haya sido en realidad. Ya, y por otro lado, Afganistán está cerca a Rusia, en la Unión Soviética, entonces le convenía que tuviera un aliado en ese aspecto. Por eso es que los entrenó de alguna manera. Y también hay que agregar de que en este momento Estados Unidos, como otras naciones, siempre esconden muchas cosas cuando están en el poder, al menos el gobierno, el Estado, trata de esconder algunas cosas que quedan en secreto para no afectar a otros. O piensan ellos que esa es la única manera de hacerlo, ¿no? ¿Ya? Bien, muy bien. Sí, entonces así se formó más o menos la vida o la de Osama Bin Laden, que ahora, bueno, dejó de existir, y ahí el grupo de Al-Qaeda. ¿Está bien? Bien, muy bien, gracias, Miguel. Seguimos, ¿ya? Voy a hacerlo algo sencillo y rápido, ¿ya? Bien, habíamos hablado la vez pasada sobre el bloque socialista. Habla sobre el estado Profe, de la URSS, de la Unión Soviética y su final. Te escucho, a ver quién me está hablando. Francesca, disculpe dime, te escucho. que le interrumpa. Bueno, ¿cómo se llama? Hablando de la exposición, ¿Ya? eh, Alexia había dicho que es normal, que era para la otra semana, no íbamos a poner hoy día. Ah, ya, listo, no hay problema, solo no lo habré leído, no hay problema, no, como le digo, se ha ido a internet en... Sí, porque ayer en la noche hemos estado avanzando Ya, y ya, pues, entonces, como le digo, era para la otra semana. ¿No? ya, no hay problema, mejor, de repente ahí me da un poco más de tiempo para hacer este tema, ¿ya? Gracias, Ok, María Francesca, por avisarme, gracias. no se preocupe. Ya, bien, entonces Mikhail Gorbachev lo que hizo fue, en este caso, eh, la perestroika, que es un sistema económico que ayuda a que las inversiones capitalistas del sistema neoliberal de Estados Unidos u otros sistemas pudieran entrar a la Unión Soviética para que puedan de alguna manera desarrollar economía. ¿Ya? Entonces, o sea que antes se impedía a los extranjeros vender sus productos en la Unión Soviética. Con este sistema, perestroika, el sistema económico hace que sea un libre mercado. ¿Está bien? Pero lamentablemente no funciona. ¿Está bien? No funciona lamentablemente. Al final de cuentas, por otro lado, a nivel político, las ideologías de la Unión Soviética eh, eran, bueno, era en realidad maltratar a otras naciones, ¿ya? Para que no ocasionen ellos revoluciones, ¿ya? Pero cuando esta idea política se debilita en ese tiempo, eh, Mikhail Gorbachev tenía que enfrentar de diferentes naciones y su idea de independizarse. Entonces son las dos más o menos problemas que tuvo en ese momento Mikhail Gorbachev, que viene a ser el último, se puede decir, el último que está a cargo de este poder político, militar y económico de la Unión Soviética. Entonces, ¿cuáles fueron el final? Bueno, originó crisis capitalismo del Estado, de la URSS, ¿ya? Y decía burocracia estatal, ya que quiere decir como que había se puede decir, muchas anclas en la cual podían detener el avance económico de una empresa, por ejemplo. Como ahora existe, por ejemplo, en el Perú o en otros lugares. La carrera armamentista, donde la industria soviética había dado preferencia a la fabricación de armas. O sea, la unión o el desarrollo científico se inclinaba más a las armas nucleares, más que al desarrollo de la misma nación. Y la reaparición del nacionalismo, o sea, de poder liberarse de la Unión Soviética. Por eso hicieron muchas huelgas y problemas para la Unión Soviética. Todo esto originó una consecuencia que es el final de la Unión Soviética, ¿cierto? Y por ende también se dio en el año 1989, por la presión de la gente, en este caso, el derrumbimiento o la destrucción
del muro de Berlín, ¿ya? Derrumbamiento, bien, ahí vamos a seguir, ¿ya? Entonces, este más o menos fue el final del bloque socialista. Fue en realidad básicamente por problemas suyos de un mal manejo político y también por los problemas nacionalistas de algunos estados que querían liberarse, ¿ya? Con el debilitamiento de este bloque socialista y casi su desaparición en el año 1991, ya hubo diferentes consecuencias, como le dije, la liberación, por ejemplo, de Yugoslavia, ¿ya? La liberación también de Polonia, por ejemplo, ¿ya? Y la misma Alemania. ¿Está bien? A ver si sale ahí, un momentito. Ya, a ver. No te preocupes, Sandra. Ya, gracias por avisarme. No te preocupes. A ver, seguimos, ¿ya? Entonces, en este caso, la hegemonía de Estados Unidos comenzó a preponderarse sobre todas las demás naciones, porque había un conflicto entre los dos. Entonces Estados Unidos estaba libre como para poder generar su economía imperialista, se puede decir así, por las diferentes naciones socialistas, ¿ya? O por otro lado, también vemos la imposición de este modelo neoliberal, ¿ya? A través de TLCs, por ejemplo, los tratados de libre comercio, ya que había originado Estados Unidos. Desintegración de la URSS, bueno, en el año 1991 contrajo también la aparición de la comunidad de estados independientes, que en realidad son Ucrania, por ejemplo, eh, Kazajstán también, ya Eslovenia, Yugoslavia, Polonia, entre otros, ya. Todo esto originó entonces que en la Guerra Fría, que llegue a su final, quien salga ganador fuera Estados Unidos, ¿verdad? ¿Cierto? Con un sistema neoliberal sobre todo el mundo, ¿verdad? Seguimos acá. Bien, por otro lado, entonces tenemos a el derrumbe socialista, que básicamente originó guerras dentro de cada estado que son países actuales actualmente, como por ejemplo Yugoslavia, ¿ya? Tenían un presidente socialista que apoyaba a la nación soviética, ¿ya? Eran, como es quien decía, países dependientes de otro o autónomos, ¿y está bien? Ya. La cosa que acá Yugoslavia, el ejemplo de hubo una guerra en los Balcanes, donde esta nación yugoslava se dividió en diferentes naciones. Tal es el ejemplo de Croacia y Eslovenia, que se dividieron de Yugoslavia, ¿ya? Para reclamar y ser una nación dependiente de este Estado socialista. Otro ejemplo fue la crisis que tuvo con Serbia. Serbia ha originado una operación paramilitar contra, en este caso, los de Bosnia y Herzegovina, ¿ya? Entonces hubo un conflicto armado en ese tiempo, entre los años 1921 y 1925, en los años en que más o menos también se independizaron Eslovenia y Croacia. Entonces ese conflicto terminó fin con la ayuda de la ONU para llegar a un acuerdo entre los dos estados, ¿ya? Entonces Yugoslavia realmente se divide en estas diferentes naciones, ¿ya? Por otro lado tenemos a la nación de Kosovo, que también tuvo un conflicto. La nación de Kosovo solo es certificado como nación, como país, por algunas instituciones, menos de la ONU, por ejemplo, ¿ya? Kosovo entre los años 1998 a 1991 eran de alguna manera invadidos por los serbios, que también ocasionaron algún conflicto armado en este lugar, por lo cual alguna gente tuvo que huir de su nación. Acá vemos la huida. Acá. Bien, entonces se llegó a un acuerdo junto con la ONU para que esto no pudiera ocasionar problemas, se puede decir, de muertes a gente inocente, ¿ya? Eso más o menos fue los desastres que hubo después del fin de la Unión Soviética. Luego el fundamentalismo, más o menos en los años 90, en realidad es un fanatismo religioso, ¿está bien? Fanatismo religioso en el que quieren defender sus ideas y las ideas de otras religiones no debe ser. Entonces tratan de invadir esas ideas religiosas, ¿ya? Fueron violentas y segregacionistas, ¿ya? Además separaban una idea de otra. El fanatismo hindú, por ejemplo, que abarca el 14% de la población, eh, que es minoritaria en realidad, ¿ya? Se relaciona con el desarrollo de los musulmanes. Todo lo que es el fundamentalismo, ¿ya? Surge por el desarrollo de los musulmanes y los árabes. El conflicto de estos puede originar también una guerra y un caos que hasta ahora puede existir en las naciones del Medio Oriente. ¿Está bien? Estamos hablando de Arabia Saudita, de Irak, de Irán, de Afganistán, entre otras, ¿ya? De Pakistán también, que tiene conflictos con los hindúes,
¿ya? Bien, a ver, y por otro lado, el integralismo islam, por lo que le dije, hay un conflicto acá entre las dos ramas, entre los chiitas y los sunitas. Los chiitas vienen a ser los descendientes de Mahoma, ¿ya? De la descendencia de Ali, que era su yerno, y los sunitas, que es la mayor población islam, que viene a ser en realidad los seguidores de Mahoma. ¿Ya? Entonces hay conflicto entre ellos porque cada uno quiere tener el poder. Y han formado así naciones distintas. Por ejemplo, en Irak están los chiitas. En Arabia Saudita están los sunitas. En Irán están los chiitas. ¿Ya? En Omán, de repente, en Afganistán están los sunitas. En el poder lo tienen ellos. Entonces, hay un conflicto interno en el Islam también. Y aparte hay un conflicto del Islam con otras naciones que no son seguidores de ella, para salvarlas, dicen ellos, ¿no? Entonces, esto ha originado, se puede decir, terrorismo. Y ha dado muerte a muchas personas durante estos 10 últimos años en Europa, por ejemplo, en Alemania, eh, o también en Inglaterra o en la misma Francia, que ha habido de repente coche bombas o ha habido de repente destrucción en alguna que otra, o supermercados, entre otros. Entonces eso ha ocasionado que haya una guerra contra el terrorismo islámico. ¿Ya? Bien, seguimos. Lo ocurrido en el 11 de septiembre de 2001, y se cree que fue que el gobierno estadounidense escondió en realidad las verdaderas causas de lo que sucedió en estos hechos, ¿ya? En el cual dos aviones ya rompieron bueno, en la parte aérea de Estados Unidos y chocaron contra las dos torres más grandes en ese entonces a nivel mundial. La tercera no llegó al Pentágono, ya se dice que se destruyó antes, hasta salió películas de ese avión, ¿ya? El Pentágono se salvó, se puede decir, pero bueno, las ideas lógicas se dice de que se acusó al grupo de Osama Bin Laden, Al Qaeda, pero por otro lado se dice que la vigilancia aérea de Estados Unidos no pudo haber sido rota fácilmente, entonces no se cree que haya sido en los islámicos, ¿no? ¿Ya? Pero de todos modos, esto ya queda en el recuerdo, cuando murieron miles de personas en esas torres, ¿ya? Y que fue un trauma en realidad psicológico para algunas personas que tuvieron que llevar en realidad terapia para ese entonces. Bien, entonces lo ocurrido de esto se puede decir que es una ocasión de guerra con el terrorismo en Medio Oriente, que no se sabe muy bien si fue lo de la Al-Qaeda, ¿cierto? Pero en realidad esto ocasionó ya a que haya una represalia a Estados Unidos, que Estados Unidos busca una excusa para poder tomar Afganistán, apoyados de otros países de la ONU, Inglaterra, Francia, también puede ser Alemania, entre otros, ¿ya? Llegaron acá a Afganistán para buscar a este grupo Al-Qaeda. Hubo conflictos militares, bombardeos seguidos en las ciudades, hasta que la Al-Qaeda huyó hacia Pakistán. ¿Está bien? Pero lo que sí fue es que se contuvo una parte de la zona petrolífera de Afganistán, ocasionando de que la ONU tomara control de los petróleos. Y sabemos que la ONU en ese entonces, hasta ahora, está, digamos, gobernada por el poder estadounidense, ¿ya? Bien, entonces, acá una caricatura que dice, no veo el fin de esta guerra, el fin, dice acá, está muy claro, es el petróleo. Entonces, se dice acá que la gran excusa era tomar o buscar a los de Al Qaeda, pero en realidad el poder estaba en tomar el petróleo, ¿ya? Seguimos. Invasión a Irak, otro lado fue el conflicto que hubo en Irak, por el cual eran una nación socialista y también de asesinatos, porque el presidente, bueno, el que estaba a cargo, Saddam Hussein, había hecho, digamos, matanzas ya crueles, por el cual se le acusaba. La ONU acusaba a él y llegan a tomar Irak en el año 2003 durante meses, apoyados solo por alguna nación, Estados Unidos con Inglaterra y otras más. Las naciones que estaban en contra de esta invasión y esta excusa de invasión de Estados Unidos era Francia. Por ejemplo, Alemania también, que estaban en contra hasta Rusia de que Estados Unidos pueda invadir Irak. Atraparon a Saddam Hussein en el año 2007,
fue juzgado por matanzas de lesa humanidad, ¿ya? Y ahorcado y grabado su día de ejecución en todas las naciones del mundo. En el año 2007 fue ejecutado Saddam Hussein. Todos pensaban que se iban a liberar de él, pero al final, actualmente, los gobernantes actuales siguen haciendo lo mismo que él hacía. Lamentablemente es así. La gente confió en esos gobernantes y al final salieron perdiendo porque por más que hayan matado a Saddam Hussein, el poder pasó en otras personas que por más que hayan prometido algo, hicieron lo mismo o siguen haciendo lo mismo que él hizo. Osama Bin Laden, por ejemplo, antes de terminar este tema, fue asesinado en una de sus casas en Pakistán en el año 2011. Su hijo tomó el poder en Al Qaeda. Así que todavía hay terrorismo para rato, se puede decir así, ¿no? Bien, a ver, en la globalización es lo que existe ahora actualmente a nivel mundial. La globalización ha traído muchos recursos científicos para cada una de las naciones, pero también ha traído consecuencias. Una de ellas es consecuencia de, a ver, de poder dar un daño o ocasionar problemas al medio ambiente. Una de ellas, ¿verdad? Otra beneficiosa es la expansión de avances científicos. Acá, por ejemplo, vemos unas caricaturas de Alan García, ¿ya? En el cual dice, con Jorge Castillo, ¿de dónde salen estos agitadores? De la baja politiquería, dice. Me temo que son las ofertas de tu campaña electoral. Los que reclaman acá son lo que su gente, que él había prometido que iba a hacer todo esto, cosa que no sucedió. Más o menos eso representa la política en gran parte de las naciones de todo el mundo. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces la globalización trajo ideas políticas inadecuadas, avances científicos que fue para bien, ¿ya? Y que algunos lo utilizan para mal, y el aumento de problemas medioambientales que ahora se toma conciencia en algunas naciones, y a pesar de que se reclame, no se hace mucho, no en realidad. Bien, eso es todo entonces con el tema de la actualidad, de la globalización y los procesos de historia que hemos visto de diferentes presidentes, de gobernantes, ¿no? Como así como eh, Obama en el presidente de Estados Unidos durante dos gobiernos, ¿cierto? Ya el gobierno, el descubrimiento de la corrupción que había en diferentes naciones por culpa de estas empresas brasileñas, ¿cierto? ¿Ya? Y así sucesivamente, y ahora estamos pasando lo que se refiere a la pandemia del coronavirus, ¿verdad? Bien, seguimos para cerrarla. Entonces aprendimos que el mundo después de la Guerra Fría estuvo en manos de Estados Unidos, ¿verdad? Que la Guerra Fría, bueno, que las diferentes guerras respecto a la desintegración fueron ocasionadas por naciones socialistas, ¿verdad? Y que surge el fanatismo religioso, ¿cierto? El fundamentalismo. Una de ellas era, ¿cuál? El de Al Qaeda, ¿cierto? Y Estados Unidos reacciona ante la crisis, bueno, ante este desastre de las Torres Gemelas, conquistando Afganistán y el país de Irak, ¿verdad? Y por último, globalización es un sistema aprovechado por los monopolios, ocasionando homogenización, ¿ya? O sea, todo lo quiero yo, solo una empresa, y aumento de problemas ambientales. Claro, tuvo beneficios, pero también hay contras. Aprendizaje sencillo. A ver, programa de apertura económica impuesta por la Unión Soviética. ¿Cuál es el programa de apertura económica impuesta por la Unión Soviética? Te escuchamos, a ver si saben. Sandra, te escucho. ¿Cuál es? La perestroika. Muy bien, la perestroika, ¿ya? La perestroika, muy bien. ¿Está bien? De Mikhail Gorbachev, ¿cierto? El glasnost, por ejemplo, era una idea política o un sistema político junto con la perestroika que implementó Mikhail Gorbachev, ¿ya? Bien, el atentado a las Torres Gemelas, según el Estado estadounidense, bueno, el gobierno estadounidense, fue realizado por ¿qué grupo? Keila, te escucho. La letra B, Al Qaeda. Muy bien, Al Qaeda, exacto. Eso es lo que se acusó, ¿verdad? De ahí a que las investigaciones de repente estén en duda, bueno, todavía no se sabe a ciencia cierta. Tras la caída del socialismo, ¿qué país experimentó una terrible guerra separatista de los Balcanes? Ahí lo dije. César García, Alonso García, dime. Yugoslavia. Esa Yugoslavia, muy bien, Yugoslavia, ¿ya? Que parece que ha tenido problemas y bueno, ahora esa desintegración hace que este país ya no exista o que solo quede un terreno pequeño de esta. Países atacados por Estados Unidos después del 11 de septiembre. ¿Cuáles fueron? Nick, te escucho. Afganistán e Irak.
Muy bien, Afganistán e Irak. Muy bien, gracias. Afganistán e Irak. Entonces ahí terminamos con este tema, con un mensaje de Juan Pablo II, ya, Papa que falleció hace años. El verdadero éxito de la globalización, y escúchenlo bien, se determinará en la medida en que la misma permita disfrutar a cada persona de los bienes básicos de alimento y vivienda, educación, empleo, paz, progreso social, desarrollo económico y justicia. Hoy en día las naciones, como dijo otra persona, hace que crezca a nivel económico, lo que es la globalización. Pero, lamentablemente, la gente dentro de esa nación hace que todavía haya desigualdades. O sea, no haya el crecimiento económico para todos, sino para una parte. Y eso es lo que sucede también en el Perú, ¿cierto? Bien, muy bien. Con eso cerramos entonces, chicos. Ya para iniciar la otra parte, a ver, déjame ver. Gracias por su atención y por su participación, ¿ya? A ver, vamos a ver acá, detener.